en el matrimonio específicamente. Pero antes de empezar a desglosar y a desarrollar el tema, quiero que nos vayamos primeramente a la palabra para que estemos sustentados en ese manual de la vida que es la palabra de Dios, que es lo que nos guía, nos instruye y nos corrige, esa hermosa palabra de Dios. Vamos a Mateo, mis amados. Mateo 11, 28, 30 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto está en Mateo 11, 28, 30, mis amados. Introducimos este tema con esta cita bíblica porque verdaderamente nos habla aquí que vayamos al Señor. Nos da como quien dice, un mandamiento: venid, vengan mis hijos, ustedes están cansados, están agobiados, están estresados, vayan, pongan sus cargas en el Señor, vamos a descansar en Él. Es impresionante, mis amados, se lo digo por experiencia, que cuando uno está más cargado, que uno siente que ya no aguanta más, y tú te vas a los pies de Cristo, te tranca en tu cuarto o en un lugar que estés tú y el Señor, y ahí tú, mira, te va en llanto, en lo que tú quieras, si quieres brincar, si quieres llorar, si quieres tirarte de barriga, como tú quieras, ahí tú vas y le lloras a papá Dios. Dile como yo. Y sí, yo dije ahorita por experiencia propia. Entonces, tú te levantas de ahí, es una cosa increíble. Tú te levantas de ahí, es como que tú sales de ahí como una plumita. Sales de ese momento, porque el mismo Señor te recibe esa carga y te da ese consuelo y su presencia, pues, como dice la palabra de Dios, que la unción pudre el yugo. Y es hermoso cuando nosotros vamos a los pies de Cristo. Bueno, yo en términos de, digamos que del estrés, ¿verdad? Y haciendo una analogía o enlazándolo con la palabra, con este texto de Mateo 11, 28, 30. Fíjense, 3 expresiones: porque soy manso y humilde, pero humilde de corazón. Muchas veces confundimos la humildad con pobreza, la humildad con abandono, la humildad con que vivimos arrumbados, ¿tú entiendes? Como con una persona poco apreciable. No. Manso y humilde de corazón. A veces queremos aparentar humildad, a veces queremos aparentar mansedumbre, pero la mansedumbre y la humildad que fluye o nace en el corazón, no es posible uno como fingirla. No, porque es real. Se puede pesar y se siente, ¿verdad? Entonces dice, porque mi yugo es fácil. Dice el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿para quién es que va a ser fácil el yugo y la carga ligera? ¿Para quién? Para los que son mansos y humildes de corazón. Es para ellos. Porque si no hay mansedumbre, ni hay humildad, entonces no va a ser ningún fácil el yugo, ni la carga va a ser ligera. Es sola y exclusivamente para quienes seamos mansos y humildes de corazón. ¿Por qué le doy este detalle? Porque a veces nos agobiamos por nada. Y hoy vamos a hablar del estrés. A veces nos agobiamos por pensamiento. Porque tenemos una situación que no la podemos resolver y eso nos estresa. Pero ¿quién ha dicho? Yo le dije, ¿quién ha dicho? Ese celular está ahí. Ay, yo quiero que se mueva. Muévete el celular. No se va a mover. Ay, eso me tiene estresado porque el celular no se mueve. No, hermano. Es que no podemos poner nuestro pensamiento a depender de que el celular se mueva. Porque cuando el celular ha tenido voluntad propia. No, nunca. Entonces, le puse ese ejemplo como que es muy... Pero eso no tiene sentido. Pero es que eso es lo que pasa.
a veces andamos estresados y le echamos la culpa a la situación. A la situación. Óigame, ¿y usted sabe si alguna vez la situación le ha respondido a usted? La situación tiene pie para moverse del lugar, irse de su casa. Yo tengo una situación en mi casa que me tiene estresado. Oh, la situación. Pero la situación no oye, ni ve, ni entiende, ni tiene sentido. La situación que son los hechos que usted y yo hemos creado. Ay, me tiene estresado esa situación. Que la situación existe porque la hemos creado. O sea, y yo pareciera como si estuviera concluyendo, pero esto es el principio de este tema. Esto es el principio de este tema. Debemos estar bien claros en que el estrés es algo que generalmente lo originamos nosotros mismos. Uno no está afuera, está dentro. De esta manera yo entiendo que pudiéramos avanzar mejor con este contexto. Sí, entonces mis amados, ya basándonos en términos de la palabra, este tema, y así lo vamos a ir haciendo en todo el transcurso, es importante que nosotros conozcamos y que entendamos que el estrés afecta no solamente a nuestro matrimonio, sino a todas las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros hijos. Y para nadie es un secreto que nosotros como familia, como matrimonio, como persona, enfrentamos de manera frecuente, podemos experimentar esa etapa de cambio en nuestras vidas, procesos. Ahora mismo con toda esta situación de la pandemia, según incluso han explicado expertos en las materias, psicólogos, psiquiatras, que ha afectado bastante, pero de una manera asombrosa, de manera negativa, el estrés, sobre todo en los matrimonios. Por eso sentimos la inquietud de parte de Dios de abordar este tema, porque, como dice la palabra de Dios, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y si nosotros tenemos el conocimiento y sabemos cómo manejarnos ante la crisis a través de la palabra y de la sabiduría que Dios nos da, entonces vamos a poder contrarrestar todos esos males que puedan venir a través del el estrés. Mis amados, sabemos que el estrés viene por diferentes causas, ¿verdad, Rodolfo? Hay diferentes vías por las que una persona puede estresarse, o una relación, o una familia. El estrés puede afectarnos de una manera negativa, pero negativa, que incluso, mis amados, le puedo asegurar que puede afectar la estabilidad del matrimonio y la estabilidad de la familia y de los hijos. No, y que puede también inestabilizar o desestabilizar la salud de la propia persona. Exacto. De manera importante. Sí, esas son una de las, vamos a decir, de las consecuencias que tiene el estrés cuando nosotros no lo manejamos de la manera adecuada, Y por eso quisimos traerles vamos a decir, algunas informaciones para que lo podamos manejar y podamos nosotros pedirle al Señor nos dé la sabiduría y poder tratar este tema de la manera que el Señor nos pide. Entonces, mis amados, vamos a algunas causas de las que son, ¿verdad?, producidas el estrés. Una de las causas es vivir tu matrimonio en un estado de permanente tensión nerviosa. Esa es una de las causas, generalmente causada por un exceso de trabajo, fuera o dentro del hogar, o si la persona tiene ya, ¿verdad?, si producimos algún trastorno físico o mental, o sea, una persona que sufra de por sí de estrés, de tensión, o tiene alguna situación de esta índole. Muchas veces no imaginamos lo que afecta el exceso de trabajo, sobre todo las personas que trabajan fuera, pero que muchas veces llevan esa carga laboral y la llevan al hogar, la llevan en el matrimonio y se la transmiten a tu pareja, incluso a tus hijos también. Y no, imagínense ustedes para los que también, por ejemplo, trabajan desde casa, porque ahora con esta modalidad, producto de la pandemia, muchas empresas, y no solamente las empresas, los que son empresarios independientes, sobre todo el caso mío y Rodolfo, que somos empresarios independientes, trabajamos desde la casa, tenemos que estar ahí completamente el día, completo. Y esto obviamente, si no sabemos manejarnos en este sentido y saber delimitar,
sacar ese tiempo de trabajo y ese tiempo de familia, esto se puede convertir en un tremendo caos. Saben que cuando yo leo esta causa, vamos a decirlo así, me transporta a la mente al tiempo en que yo estaba en algunas empresas, y recuerdo que en el trabajo se producen estrés por diferentes razones. Una de ellas es si su familia depende de ese ingreso, ¿verdad? Tengo un empleo, su familia depende del ingreso. Y resulta que hay cualquier conflicto con alguna persona la cual puede terminar su contrato. Eso genera inseguridad. Entonces, la inseguridad de perder el ingreso lo pone a usted a pensar, wow, pero y si vaya esto se complica y yo pierdo el empleo, mi familia entonces, concho, y los compromisos que tengo y ese pensamiento caminando ahí. Y entonces, ¿con qué yo resuelvo? ¿Con qué me muevo? Y ahora que lo empleo tan difícil, ¿me entiende? Es la inseguridad que en el caso laboral produce como esta ansiedad, ¿verdad? Esta ansiedad de que se va a fuñir todo, como diríamos, a causa de eso. Es decir, yo pensando en ese caso, porque como tú he tenido relaciones con muchas personas que han estado en empresas, tú sabes, a uno le llegan información a los oídos. Entonces, ¿dónde está el punto de origen de ese estrés? En la inseguridad. Se pone a pensar en eso y a pensar en eso, porque el estrés se origina en un pensamiento cerrado que no encuentra salida. Entonces, al principio de Jesús en la palabra decía, venid a mí todos los que estén cansados y agobiados. Yo los haré descansar. Yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil de llevar y ligera es mi carga. Pero descansando en él, o sea, debemos confiar. Depositar, confiar. Automáticamente hay confianza, está el depósito de corazón, entonces ya tú no tienes la carga del pensamiento. Porque de hecho la carga del pensamiento es lo que puede pasar y esto se complica y me botan. Entonces eso hace que tú, como estás distraído pensando en eso, tú puedes cometer más errores, entonces sí se materializa el asunto. Así es. Y ahí viene una expresión que según el hombre piensa, así es. Entonces como uno piensa, si uno habla y la palabra tiene poder, de momento ese pensamiento que tú lo expresaste por tu boca. Y ahí domina por completo esa persona. Tiene entonces un tremendo problema. Porque hace materializar lo que estás pensando. Pero tú llegas a la casa, estás tenso, ¿y cómo va a tratar tu esposa y a tus hijos? Así es. Entonces ahí te pones tenso y comienza a crear problemas a tu alrededor. No, que este trabajo me tiene. No es el trabajo. Es que tú y yo lo originamos, esa tensión. Y sobre todo que no todo el mundo tiene la capacidad de trabajar bajo presión o estar en bajo presión, ya sea en la casa o en cualquier otro trabajo o empresa que tenga. Yo he escuchado personas que dicen, no, yo no puedo, o sea, a veces dicen, no, yo no puedo deber, yo no puedo, pero te estoy hablando que tal vez no pueden deber 500 pesos, y yo a veces me pongo a pensar. Ay, tengo una deuda grandísima, 5,000 pesos. Bueno, y también, o sea, también eso depende, porque depende de la cantidad de tu ingreso. No, a veces personas que ganan bien, pero es que no, en su estructura, tú sabes que cada quien tiene una personalidad, tiene una mentalidad, tiene una educación, tiene un nivel de confianza en sí también, que todo eso incide, un temperamento también diferente a otro, y todos estos elementos te hacen definirte. Obviamente no es igual a como otras personas que, oye, me pueden venir lo que sea y se mantienen firmes como el roble, fuerte, ok, que vengan vientos, que vengan marea y no se doblegan. Pero no todo el mundo es así. Por eso que el Señor es tan sabio que nos permite tener una emisora como esta, donde tenemos una programación sumamente variada, para que nosotros crezcamos en la fe y crezcamos de manera espiritual y podamos nosotros, no por nuestras fuerzas, sino depender totalmente de Dios y poner la confianza en Él. Porque, señores, de verdad, cuando usted pone la confianza en Dios, Dios no lo va a refraudar. Nosotros sí podemos refraudar a la otra persona. Sí, perdón. Pero Dios no, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si lo que Él ha dicho que va a hacer en tu vida, Él lo va a hacer.
que todavía no ha llegado el momento, el tiempo, es que el Señor tiene todo bajo control y todo tiene su tiempo. Y como dijo alguien, a mí me impactó mucho, estaba hablando con el pastor, o sea, le saludé, el pastor Rafi, y me responde, el tiempo de Dios es perfecto. Y esa palabra fue para mí como, oh, wow, como que me estremeció. Porque es así, a veces nosotros queremos las cosas pasen ahora, en este momento, y no, todo está bajo control. Y el Señor sabe en qué momento pues nos va a ayudar en esa situación. Entonces, mis amados, para los que acaban de sintonizarnos, estamos hablando sobre el estrés matrimonial y ya hemos empezado a hablar sobre algunas de las causas. Otra de las causas es si una pareja o los dos o uno de los dos se sienten presionados por un nivel de exigencia superior a lo que antes estaban acostumbrados, cualquiera de los dos va a terminar y se va a sentir agobiado y se va a sentir incluso bloqueado. Y se va a sentir, yo diría que también negativo, por esos sentimientos de impotencia. Hay personas, Rodolfo, y nos ha pasado en alguna etapa de nuestra vida, que uno quiere un resultado superior, o sea, pero la capacidad que tenemos no la aguantamos. Y eso obviamente puede ser motivo de estrés y de tensión. Bueno, ¿de acuerdo? Te comento, yo estaba viendo hace como 2 días un corto de un live de un empresario que yo admiro mucho por sus principios y valores. Y él comentaba algo relacionado con esta parte. Cuando uno se encuentra con algo que hay que aprender, uno se estresa. Eso es normal. ¿Dónde es que está el problema? El problema está en 2 puntos esenciales. Uno, que es eso, que uno a veces piensa y cree que no es capaz, que uno dice mis capacidades no dan, o que uno se resiste, ¿cómo se llamaría esto? Es como que uno se desespera, que era la otra parte que tú decías, que uno lo quiere, pero que como que eso es tedioso. Todo proceso de aprendizaje es normal, es correcto que genere un estrés, todo. Sí, de hecho los expertos hablan de que hay un estrés positivo. Precisamente, entonces, pero es que, Dios mío, ¿cómo le voy a decirle esto? Es que el estrés no es ni positivo ni negativo, es que soy yo que lo convierto en un estrés positivo o un estrés negativo. ¿Cómo lo manejo? Sí, porque es que es la persona que le pone el plus o el delta, es decir, el más o el menos, es la persona. Por ejemplo, ¿por qué le voy a decir esto? Porque Joel y yo, por ejemplo, nos sometemos a la misma actividad y hay cosas que a mí me estresan y a ella no. Pero hay cosas que a ella le estresan y a mí sí. ¿Me explico? Entonces, pero ¿y cómo es esto? Porque se supone que levantar este celular no debe de estrés porque yo lo levanto fácil. Pero es la manera en que yo voy a estar moviendo un celular, eso como que no tiene sentido. Ya me estoy estresando. Entonces, es un asunto de cómo yo concibo la actividad que estoy haciendo, cómo concibo el problema, cómo yo concibo el proceso, cómo lo concibo. Si yo lo concibo con una mente de apertura, entonces eso va a ser un estrés divertido para mí porque yo me la voy a bufiar en el proceso. Es como dicen algunas personas que han laureado niveles importantes de resultados, que ellos dicen, hay que disfrutar el camino. Oye esto, hay que disfrutar el camino fracasando. Sí, bueno, le estoy hablando de términos que no son como muy amigables. Pero sí, hay que disfrutar el camino fracasando. O sea, usted va en el camino, va fracasando y tiene que disfrutárselo. Parece como una locura. Pero es que cuando nos invaden las situaciones, no tenemos que reaccionar violentamente. Porque cuando uno se agita, es un daño contra uno mismo. Recordemos que cuando uno tiene una preocupación, yo no me voy muy lejos. Médicamente se han diagnosticado personas con úlceras, con cáncer a base de preocupaciones. Pues la gente comienza a pensar en eso. Óyeme, abre tu mente. Es como que tú tienes un telescopio y tú nada más ves ese punto. No, mi hermano, suelta ese telescopio y mira el panorama entero. Y tú te enfocas tu telescopio en ese punto, en el problema. Óyeme,
se te funde el cerebro. Porque cuando tú tienes la vista puesta en el problema, entonces no tienes vista para ver la solución. No sé si me Concentra entiende. todas sus energías entonces en la problema y entonces no tiene energía para buscarle la solución. Entonces ahí entra lo que decíamos ahorita, que eso es comprobado. Cuando tú, el cerebro nada más te dice problema, 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 ¿de qué va a hablar tu boca? Problema. Y la palabra tiene poder, entonces tú comienzas a tener problemas una siempre. Multiplicación de problemas. Y de momento estás tú copado, arropado, sepultado bajo problemas. ¿Por qué? Porque lo creaste aquí, lo verbalizaste y entonces procreaste. ¿Dónde lo creo? Porque es que la gente que nos escucha no está viendo. Lo creaste en la mente, lo dijiste con tu boca, porque lo que tú piensas, tú hablas, y lo que tú hablas, tú haces. Así es. Entonces, tenemos ¿cómo le digo? Una gran oportunidad hoy. Una gran oportunidad de nosotros manejar lo que queremos para nosotros mismos. Es decir, en nuestras manos está crear un entorno hostil, no digno de vivir, un ambiente, ¿cómo le digo?, insoportable, o crear un ambiente confortable, de tranquilidad. Porque la canción dice muy bonito, paz en medio de la tormenta. Pero tú crees que eso es de que, ay, sí, yo estoy en paz. No. Eso es exactamente eso, que tú estás acopado, rodeado de problemas, y tú estás sereno, puesto el corazón en manos de Jesucristo. Es eso. Y buscando alternativas, buscando solución y poniendo todo en manos de Dios. Y tú batallando y nada así, porque, oye, yo estoy en el medio del charco, me estoy ahogando, no, me voy a quedar tranquilo porque Dios me va a sacar. De que Dios proveerá y no hace nada. Tengo la fe puesta en Dios, pero mientras tanto estoy braceando, hermano. Estoy braceando en el charco. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para quedarnos quietos. Ahora, si Dios te dice, mira, tranquilo, que yo estoy ahora mismo tendiendo mi mano, metiéndolo en el charco para levantarte, tranquilo. Ok. Chao. Dios te saca. Porque como decía Yuberki, Dios no miente, ni hijo de hombre. No, Dios no hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que entonces, confiados. Mis amados, el tema es bastante extenso, pero Dios nos ayude a poder sintetizarlo y por lo menos transmitir lo esencial. Y hablamos que una de las causas es la presión laboral. A mí a veces me gusta fuñir la paciencia. El tema no es tenso, somos nosotros que lo extendemos. Dios mío, pero tú me entendiste. Extenso, es amplio. Sí, por eso es mucha información. Nosotros lo ampliamos. Por eso está en nuestras manos ampliarlo o dejarlo chiquito o dejarlo mediano. Porque es que el tema no crece solo. Eso es para que ustedes vean, nada más un chin, señores, de lo que yo paso en mi casa con este hombre el día entero. El tema no crece solo, el tema tú lo escribes ahí y eso queda así mismo. ¿Quiénes lo ampliamos? Nosotros. ¿Quiénes lo extendemos? Nosotros. Y es lo mismo con el estrés. El estrés es chiquitico, mira la palabra. ¿Cuántas letras tiene? Estrés. Esos son como 5 o 6 letras. Pero entonces tú lo puedes extender o lo puedes hacer de tamaño. Y esa palabrita tan chiquita me va a mí a quitar la paz. Claro. Hey. El estrés, mira, yo no sé, pero lo que yo he visto es que el estrés es un estado mental. No es un estado real, es mental. Es mental, por lo que te decía. Es mental y es espiritual, porque yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué es que la gente se estresa más? Porque no confía en Dios. O sea, no confía en la palabra de Dios. Si Dios te está diciendo a ti, ven, trae mi carga aquí. Quiere decir que el que se estresa mucho necesita fortalecerse mucho. Claro, espiritualmente. Más. Tiene una debilidad espiritual. ¿Se puede decir eso? Yo te puedo decir que sí. Bueno. Yo te lo puedo decir que sí. Entonces, mis amados, ya le hablamos de un aspecto que es el que más frecuenta hoy en día, que es lo laboral. ¿Verdad? Que una persona que no maneja esta parte laboral puede llevar este estrés, esta tensión al matrimonio. Y el otro aspecto que es también muy, pero muy, muy frecuente es la discusión por la falta de dinero. ¡Ay! La falta de dinero en la casa. Esas son una de las razones incluso más frecuentes de divorcio. Ay, Dios mío. Yo voy a anotar porque me han llegado tantas cosas con eso que tú acabas de decir que vamos a tener que hacer un programa de ese tema. Pues voy anotando. Entonces, mis amados, ay, Dios mío. Este tema sobre la finanza
también es un tema que se puede ir bien largo, o lo podemos extender, porque verdaderamente estas se han convertido en una de las razones de discusiones en la pareja, y más cuando no tienen la suficiente madurez para manejar estos tipos de conflictos. No es lo mismo una pareja que vive en abundancia y que todo está chévere, que todo está ready, a una pareja que está viviendo en escasez. Ahí es donde se manifiesta realmente quién es quién. A mí me encanta, me gusta mucho ver las parejas cuando se dicen papito, mamita. Dime, mamita. Dime, mi amor. Y yo digo, ay, qué lindo, se ven preciosos. Me gustaría verlos cuando estén, que le falte. Miren, porque ahí es donde manifestamos realmente quiénes somos en la escasez. En realidad, en nuestra sociedad, la sociedad que nos rodea aquí, dominicana, hay muchos tabúes. Muchos tabúes desde que cásate con un hombre rico para que viva cómoda. O también estudia para que no le aguante. Estudia para que no dependa económicamente de un hijo de la PI. O, mira, pero el dinero no le es todo. Búscate un hombre pobre pero honrado. El hombre puede ser rico y también honrado. O sea, a veces confundimos la pobreza o la riqueza como elementos determinantes. Y eso no necesariamente es así. Entonces, el tema aquí del estrés por problemas financieros, wow, es un tema bien amplio. Pero sí les comento que no necesariamente el problema financiero es el generador del estrés, tampoco. De hecho, ustedes saben que en la sociedad ha habido personas que por problemas de esta índole pues se han quitado la vida, a decirlo francamente. Y no es la única sociedad. En muchas sociedades pasa eso. Y es como un desespero, por falta de conocer de cómo manejar esto. Tenemos muy poco conocimiento sobre cómo manejar problemas financieros. Estoy diciendo no dinero, problemas financieros. Muy poco conocimiento. En el caso, por ejemplo, mío y Yuberki, que hemos tenido alguna situacioncita también, porque verdad, en estos tiempos uno maneja de todo. Y yo venir a hablar aquí teoría sería una falta de respeto a ustedes. Entonces, gracias a personas que nosotros de una u otra manera, Dios lo ha puesto y ha llegado a nuestra vida, hemos podido manejarlo, tú sabes, ¿cómo decirle? Con prudencia. Porque uno puede quedar mal. ¿Ustedes sabían? Sí, uno puede quedar mal. Claro, eso puede pasar en la vida. Y de hecho, a veces es bueno uno sentir eso. Es bueno porque eso le da a uno un grado de humildad y de respeto a las demás personas. ¿Verdad? Porque el que siempre ha quedado bien, uno se jata, no, yo, no, Jesús, yo. ¿Tú entiendes? Pero cuando uno ha fallado y uno tiene ese, tú sabes, uno le da un toque de humildad en el corazón, de uno ser misericordioso con el hermano, de uno ser, yo no encuentro otra palabra, es la que es como tú ser tan considerado con el otro, de poderlo valorar en su justa medida y todo eso para orientarle. Créanme que sí, que Dios ha extendido su brazo intensa y tendidamente con el conocimiento, ¿verdad?, de algunos aspectos hacia nosotros. Entonces, le comento esto. ¿Por qué? Porque precisamente hay personas, como decía Yuberki, que deben 5,000 pesos y están volviendo locos. Porque no pueden, porque le da como histeria. ¿Tú entiendes? Pero es que le da histeria, no es que el problema le da histeria. No, es que ellos mismos se dan histeria. Le dan desespero. Entonces, lo que le puedo decir en este aspecto es la falta. Alguna situación económica es una oportunidad de aprendizaje. Es algo que hay que aprender. ¿Cómo podemos evitar que esto se repita? Es ahí. No es hablar de que, ay, si tú hubieras tenido, ay, si yo hubiera buscado. No. ¿Cómo evitar que ese escenario se repita? Porque debe tener una enseñanza. ¿Por qué Dios permite que yo llegue hasta aquí? Es eso, apertura mental. Yo aprendí hace unos años que de la vida
funciona igual que el paracaídas. La vida, la mente y el paracaídas funcionan exactamente igual. La mente, si tú no la abres, moriste mentalmente. El paracaídas, si no se abre, también moriste. En la vida es igual, hay que tener apertura, diversidad, para poder uno como apreciar el todo y que uno no se enfoque en un solo punto. Uno muere. Miren, ahorita Yubelki dijo algo al principio que es un texto de la Biblia, que por falta de conocimiento perece mi pueblo. Entonces, cuando le digo que de la vida uno debe tener apertura, es precisamente ese punto. Tú te enfocas en el problema, no tiene apertura. Tienes que enfocarte en la solución. El problema es un punto y tú te enfocas en ese punto del problema. Pero la solución está en la diversidad, en la ampliación, en abrirte. Así que el mensaje mío es ese. Tener dinero no lo es todo, pero cuando uno tiene dinero y también tiene a Cristo, uno puede hacer mucho más obra. Así es, y tal como dice en primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y si Dios tiene cuidado de nosotros, créelo, mi amado. Si Dios lo dijo, créelo. Y la palabra de Dios no miente. Tenemos que creerlo. Bueno, mis amados, tenemos en Facebook varias personas. Ahorita en un ratito, cuando estemos ya concluyendo, vamos a saludar a las personas que están conectadas con nosotros a través de las redes sociales. Entonces, continuando con el tema, mis amados, hablando ya, ¿verdad?, de algunas de las causas que provocan el estrés, solamente tocamos dos aspectos, que fue lo laboral y lo financiero, lo económico. Entonces, es bueno que ustedes sepan, porque realmente no nos va a alcanzar la hora, el día, para abordar por completo, que todo esto trae consecuencias y obviamente a quienes va a afectar de manera directa es la relación. Inmediatamente ustedes ven que cuando uno de los dos no sabe manejarse en momentos de estrés y de tensión, va a querer agredir, ya sea verbalmente, incluso personas que no tienen control emocional, y puede agredir incluso físicamente a la pareja. ¿Por qué? Porque no tiene control, no tiene dominio de sí mismo, y esto puede ser causa, obviamente, de lo que hemos hablado, del mal manejo en administrarse en momentos de tensión, de estrés. Repito, como dije al principio, es normal. Todo el mundo pasamos por procesos de tensión en alguna etapa de nuestra vida, por momentos de estrés. Lo que va a determinar ese resultado es cómo nosotros lo manejamos, cómo lo enfrentamos, cómo nosotros buscamos o dejamos de buscar ayuda si no podemos controlarlo, si no podemos manejarlo. Es tener esa actitud abierta para eso, para nosotros aprender a manejarlo en momentos que no sepamos, que se nos haya ido de control. Sí. Ustedes saben que hay personas que son como expertos cuando están estresados en crear palabras ofensivas o agresiones verbales. Sí. Ustedes saben que a veces que dice, wow, me dijo una palabra que yo hubiera preferido una puñalada mejor. Sí. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es un dardo del enemigo. Es un dardo espiritual que ¿cómo te digo? Que hiere el alma. Y debemos tener, wow, ¿cómo decirle? uno aprende en esta vida, pero nosotros en la familia, los que vivimos bajo un mismo techo, debemos procurar y trabajar arduamente en que ese ambiente sea preservado y conservado, limpio. ¿Está bien? Limpio. Así que procuremos crear un ambiente que no seamos nosotros fuente de atropello con palabras ofensivas, obscenas, falta de respeto, o palabras que vayan al alma y dañen nuestra esencia, como nuestro espíritu, vamos a decirlo así. ¿De acuerdo? Así es. Bueno, vamos a saludar a la gente que están en contacto con nosotros a través